coordinadora general, eh, qué se habló, o si ustedes quieren manifestar alguna duda, algún inconveniente que están teniendo con el tema de los corrientes Educa, ¿sí? No sé si es la primera vez que realizan algún corrientes Educa o ya realizaron otros cursos. Para mí, la primera vez. La primera vez. ¿Alguien más? Yo es la tercera vez que hago ya. Hice el año pasado la segunda corte, la primera de este año y el de ahora. Bien. Para los que ya lo realizaron, eh, por ahí se recuerdan que teníamos un encuentro presencial, ¿se acuerdan? Sí. Que ese encuentro presencial se supone que es esto virtual que estamos haciendo ahora, ¿no? Bien, les comento un poquito que vieron que yo les envié un mensaje interno con respecto a la documentación, que muchos ya estuvieron presentando su documentación. ¿Por qué se le pide el DNI y el título? Cuando se realiza el certificado, nosotros tenemos que enviar con DNI con título los certificados, ¿sí? En Corrientes comprueban si está correctamente en la documentación para recién firmar los certificados, ¿sí? Los Corrientes Educa son cursos que vienen del Infop, ya vienen armados del Infop. Por ahí alguien tuvo la posibilidad de hacer cursos del Infop, son un poquito más complicados, más avanzados, más largos, ¿sí? En cambio, lo que hacemos los institutos es bajar un poquito el nivel que tienen y poder terminarlo en poco tiempo. Por ejemplo, nuestro curso estaría terminando para fines de septiembre, ya que fines de septiembre se larga la tercera corte del Corriente Educa, ¿sí? Tengo dos participantes levantando la mano, no sé si quieren decir algo. Sí, soy Silvina. Sí, Lo que quiero consultar es si alcanza ya con eso de que hayamos enviado online los papeles. sí, ahora sí, porque eso se descarga, vieron, yo a todos les respondí si recibí, si pude abrir el documento, eso se descarga todo en un drive y ya es suficiente, con eso nuestra coordinadora observa si está todo bien y ya es suficiente. Algunos recibieron un comunicado de la webmaster, que en este caso es la profe Fernanda Torre, no sé si alguien habrá recibido, que tenía que ver con la competencia de título. Fíjense que algunos Corrientes Educa están especificado el nivel que tiene que hacer, por ejemplo, dice TICS para docentes de nivel superior, y se anotaron docentes de nivel primario. No es que nosotros no queremos que hagan los cursos, sino que ya está destinado para docentes de otros niveles, ¿se entiende? En la GESI, por ejemplo, es abierto, es para todos los niveles porque las profes de la GESI adecuamos la actividad para el nivel correspondiente, ¿sí? Entonces no van a tener inconvenientes sea del nivel que sea. ¿Ya? Lo que sí se les pide, por ejemplo, es un 70% del curso que lo tengan aprobado. ¿Cómo lo aprueban? Por ejemplo, ahora con la charla que están siendo grabados, yo ya tomé la lista de sus nombres, eh, se les pone una asistencia, se les suma un porcentaje, la participación en los foros también es muy importante y también las actividades que se les solicita, ¿sí? El curso les cubre 60 horas reloj, es el certificado que reciben. También recibimos un email que los cursos Corrientes Educas no dan puntaje y eso no es verdad, ¿sí? Está avalado por el Ministerio de Educación y además, lo más importante, está avalado por un IFED, ¿sí? Sí, hay tres colegas, Sofía, Ana y Silvina, ¿quieren preguntar algo? Tendríamos que haber recibido un mensaje entonces de que llegó nuestros documentos.
porque Sí, yo no he recibido nada. Voy a volver a mirar mi correo. eso también, hay muchos que les manda directamente al correo no deseado o al spam, los que tienen Gmail, les envía como un mensaje rebote, ¿sí? Entonces fíjense bien, yo los que recibí en mensajería interna del curso respondí, ¿sí? Ahora si enviaron por correo institucional, no sé si le van a responder o no. Eso es el problema que tuvimos, por eso le pedí que me envíen por mensajería interna. Muchos enviaron al correo Ah, institucional, sí, enviaron, por ejemplo, sin nombre o para qué curso iba destinado la documentación. Entonces no se sabía, ¿sí? Por eso yo les solicité que me envíen por mensajería interna nuevamente, perfecto. ¿sí? Entonces te vuelvo a enviar. Dale. Bien. Fíjense que, no sé si llegaron a entrar hoy al curso. Yo les armé el calendario, pueden ir al curso y fijarse en calendario las fechas que les voy a ir enviando a las actividades, ¿sí? Que tiene que ser una actividad por semana. ¿Ya? Hoy, por ejemplo, yo habilité la clase número 1. La clase de presentación, que fue la clase 0, fue la del martes pasado, que era 11. Los cursos se habilitaron el 11, ¿sí? A partir del 11 en adelante, vamos a ir contando una semana para la entrega de las actividades, ¿está? Eso está en el calendario, así que por ahí no hace falta que anoten las semanas, igual yo les voy a ir avisando por mensaje. Por ahí llegaron a ver la clase 1, si alguien llegó a ver. Los objetivos de esta clase, por ejemplo, que ustedes sepan diferenciar dentro de las ESIs, cuál es la diferencia entre sexo y la diferencia entre género, ¿sí? Ustedes saben que como docentes, la Ley de Educación Sexual está desde el año 2006, que es la 26.150, y a través de los foros que yo les voy a ir preguntando, me van a ir contando cómo lo van implementando en sus escuelas, en sus instituciones, ya que todos trabajamos en diferentes partes o en diferentes instituciones, en diferentes niveles, se aplica, ¿sí? De otras maneras. Y la primera actividad, por ahí llegaron a ver, tenía que ver con observar un video de estereotipos, ¿sí? Esos estereotipos, que ustedes piensan sobre esos estereotipos y reflexionar sobre el video, ¿tá? La segunda clase, que sería el martes que viene, el martes 25, vamos a hablar sobre conceptos claves, como por ejemplo la orientación, la diversidad, la intersexualidad, ¿sí? Y las actividades se va a basar en trabajar sobre esos conceptos, ¿tá? Hasta ahora, ¿van entendiendo cómo es el mecanismo de los corrientes Educa o hay alguno que está perdido? Profe, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Sí? Un poquito de problemas teniendo para poder, debe ser el internet seguramente. Yo le quería preguntar ¿Sí? con respecto al tema del título. ¿Sí? ¿Título de primaria o secundaria? O como usted recién aclaró, que es para los dos niveles. Yo trabajo en primaria y secundaria, entonces esa es mi duda. Yo le mandé primaria, título, documentación, no sé si tendré que enviar también en secundaria. Esa es la pregunta. No, con un título es suficiente, el título docente, ¿sí? Con uno es suficiente, Claro. porque el certificado, Y no importa si tengo que inscribirme en secundaria, no hay necesidad con este, no hay necesidad no porque hay problema. no, Bueno, no va a tener inconveniente cuando le venga el certificado, por ejemplo. claro, va a tener el registro primaria, no importa entonces. Claro, por ejemplo, le doy un ejemplo. Hubo una enfermera que se Sí, inscribió para realizar los corrientes Educa. Al no tener título docente, no sí, puede realizar el Corrientes Educa. ¿Sí? No es por un capricho nuestro, sino porque claro. directamente no le va a venir el certificado porque Sí, es sí, sí. docente. Los Corrientes Educa fueron diseñados para los docentes, para que los docentes tengan la posibilidad de levantar puntaje, por ejemplo. A eso yo me refiero. Claro.
Sí, sí. No está, profe, yo le mandé el de PLIA siempre porque es el que me acostumbro, unidad. Trabajo en primaria y secundaria, pues, le aclaré, pero ya envié documentación. Lo Sí. único que ahora he tenido un poquito de problema con internet, pero para comunicarme, pero bueno, ese nomás, creo que todos tenemos esa inquietud. Muchas gracias, profe. No, Gracias. si se cortan me avisan y yo vuelvo a repetir porque, o sea, en sí anda mal internet. Bueno, en la tercera clase vamos a hablar sobre los derechos humanos. Por ahí saben qué ley rige sobre los derechos humanos que abarcamos en todos los niveles, desde nivel inicial, o nunca trabajaron con sus alumnos sobre derechos humanos. No importa el área en general. Sí, cuarto grado ya se trabaja, profe, con los derechos del niño sobre todo, y bueno, se Claro. toca. Bueno, entonces, dependiendo siempre del nivel, vamos a trabajar derechos humanos, ¿sí? Cómo ustedes lo aplicarían con sus alumnos, cómo lo darían, ¿sí? Y hay una resolución, que es la resolución 340/18. En el foro leí que había muchos directivos. Por ahí si hay algún directivo que esté al tanto de qué habla la resolución o no. No tenemos ningún directivo. En las escuelas donde trabajan nunca le nombraron esa resolución. La 318 no es la de educación para niños con capacidades de inclusión, o sea, para incluirlos sería. O sea, si no, esa es la 311, me equivoqué. 340/18 es la que yo les digo. Tienen que ver No. cómo se aplica la educación sexual en las escuelas, ¿sí? Por ejemplo, en educación primaria y inicial, el diseño curricular que fue modificado ya les trae atrás del diseño curricular los temas transversales de la ESI, ¿sí? En nivel secundario, por ejemplo, nos basamos únicamente en los lineamientos curriculares que tenemos, que es como el diseño curricular de la ESI, ¿sí? Y, por ejemplo, cada escuela adopta cómo quiere aplicar la ESI. Hay escuelas privadas acá en Virasoro que lo aplican como un taller, es una materia más, ¿sí? En cambio, otras escuelas lo dan como charlas o un seminario o una jornada en un determinado mes. Eso ya depende de cada escuela. Pero esta resolución nos obliga, y principalmente a los directivos, que tienen que pasar informes cada trimestre de cómo trabajan las ESI en las escuelas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si en sus escuelas trabajan ahora con los cuadernillos Seguimos Educando. Por ahí sí, por ahí no. Bueno, los cuadernillos aplican la educación sexual, ¿sí? Hay muchos cuadernillos, principalmente secundaria, viene determinado qué temas y cómo hay que darlos en educación sexual, ¿tá? Entonces, en la clase 3 vamos a hablar sobre esa resolución, sobre los derechos, y vamos a escuchar algunos testimonios, porque a veces es importante escuchar los testimonios de los alumnos dependiendo siempre del nivel, qué ellos piensan de la educación sexual, qué piensan sus familias, qué piensan el resto de nuestros colegas, si están de acuerdo, si se animan a evocar algún tema, a desarrollar algún tema de la educación sexual, porque a veces somos pocos los que nos toca la ardua tarea y muchos no quieren enfrentar esos temas, ¿sí? Y acuérdense que dentro de nuestros lineamientos tenemos de que todo docente está capacitado para hablar de educación sexual. Es más, todos los profesorados hoy en día tienen educación sexual. La clase 4 nos habla sobre las puertas de entrada de la ESI. La clase 4 recién la vamos a ver el 8 de septiembre. Y vamos a trabajar con videos. ¿Saben, por ejemplo, cuáles son las puertas de entrada que tenemos en la ESI? ¿Cómo entra la ESI a nuestra vida? ¿Nunca escucharon hablar las puertas? Bueno, fíjense que nosotros dentro de las ESI a veces nos decimos nos sentimos solos, pero tenemos lineamientos, tenemos ejes y tenemos las puertas de entrada,
¿sí? Y como docentes, en los materiales que yo les envié, les voy a enviar clase tras clase, les explica un poquito. ¿Por qué tenemos que saber los ejes y las puertas de entrada en las que estamos parados? Porque son los fundamentos sólidos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, si algún tutor nos viene a plantear un tema X que dimos, y el docente por ahí se traba y ya se pone nervioso y ya no quiere seguir dando y ya... Entonces, si nosotros sabemos los ejes y las puertas de entrada que tenemos en la ESI, tenemos fundamento sólido para mostrarle a la sociedad que podemos enfrentar diferentes temas, ¿sí? Por ejemplo, la primera puerta de entrada de la ESI es reflexionar sobre nosotros mismos. ¿Qué pensamos de la educación sexual? No solamente como docentes, sino en general, como padres, como hermanos, como sobrinos, como hijos, ¿sí? ¿Qué fundamentos nosotros le damos a la ESI? Y fíjense que los alumnos siempre nos ponen a prueba, principalmente los que trabajan en secundaria, por ahí van a entender. Siempre están en una clase, por ejemplo, y el alumno le salta, ¿qué opinión tiene usted del aborto? No sé, por ahí les llegó a pasar alguna vez. Y como docente no podemos titubear si estamos a favor o en contra, sino que le tenemos que dar una respuesta sólida, ¿sí? En nivel inicial, por ejemplo, sobre el cuidado del cuerpo de los chicos, desde pequeños, ¿sí? En nivel primario ya empezamos a hablar sobre la autoestima de los alumnos, ellos ya van buscando su identidad allá por quinto, por sexto grado, ¿tá? Y esas puertas nosotros las tenemos que conocer. La segunda puerta de entrada es la relación en el contexto de la institución. Si tenemos el apoyo directivo, cómo nos tratan los demás colegas, si podemos trabajar con los demás colegas, si trabajamos en equipo o no. Después tenemos la puerta de entrada de las familias, que es algo extremadamente importante que por ahí muchas veces faltan las diferentes instituciones y como docentes nos dejan solitos, ¿no? Entonces, si conocemos esas puertas de entrada y su especificidad y qué abarca cada uno, vamos a tener fundamentos para llevarle tranquilidad a los padres, a los demás colegas y a los propios alumnos, ¿sí? Los ejes en que se rige las puertas de entrada de la ESI tiene que ver, por ejemplo, con respetar la intimidad, respetar lo que sea la diversidad, cómo abarcamos temas de violencia, que hoy son muy comunes los tipos de violencia, ¿sí? Esos ejes también son importantes porque a partir de eso yo puedo enfrentar un tema, ¿tá? Por ahí, si ya realizaron otros cursos o tuvieron en sus profesorado educación sexual, habrán visto que la ley nos dice cómo nosotros debemos abocar a la educación sexual, a través de un proyecto, ¿sí? A través de una charla, si contamos con personal de salud para que nos ayude en un tema determinado, o con organizaciones. Acá en Corrientes, por ejemplo, no sé, en sus instituciones, tenemos la organización del DICEPA, que se supone que está a nuestro alcance por alguna sugerencia que necesitamos en educación sexual, ¿sí? Las escuelas también cuentan con diferentes materiales, videos, tenemos muchas páginas web confiables donde podemos basarnos en buscar información y no que los alumnos, por ejemplo, vayan a internet y busquen cualquier cosa y no sea confiable, por ejemplo, ¿tá? Como última clase vamos a tener un trabajo final, que para el trabajo final me gustaría hacer otra reunión, si se puede, para aclarar dudas principalmente si tienen algún inconveniente, ¿sí? El trabajo final se va a basar en un ensamblado de todas las clases que estuvimos viendo, desde lineamiento, puertas, ejes, derechos y conceptos claves, ¿tá? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, sugerencia, algo? Están todos calladitos como los chicos, nadie quiere participar.
quieren preguntar algo, algo que les surgió, alguna idea, alguna incógnita en lo que estuvimos hablando. No, la verdad que es muy claro todo lo que está explicando. Eh, y sí, retomando lo que fue hablando, es lo que pasa muchas veces en el aula, ¿no? Es propio que el alumno muchas veces realice preguntas, tienen mucha curiosidad con respecto a lo que es ESI. La verdad que tienen mucha curiosidad y muchas veces, como recién lo planteabas, tienen el hábito de ir a cualquier fuente y eso es lo que buscamos, ¿no? Siempre en la escuela que el niño vaya a la fuente confiable, a la persona que tiene conocimiento. Muchas veces también se puede ver, como también hoy nombraba, la falta de acompañamiento de la familia. Por ejemplo, yo he tenido EDIs en su momento sobre salud, por ejemplo, en sexto año. Tengo, por ejemplo, ahora seminario de integración salud también en sexto. En cuarto, por ejemplo, si nosotros miramos el diseño curricular, tenemos todo lo que es para hablar la parte de ESI, y lo trabajamos, como al ser profesora de biología, más allá en que todas las áreas tenemos que trabajarlo, pero por ahí nos metemos más en estamos empapados en nuestro tema, siempre es algo interesante y los chicos siempre cuestionan, preguntan, dudas, tienen muchas dudas. Sí, y en todos los niveles también pasa lo mismo. Fíjense, por ejemplo, como experiencia, yo siempre cuento de una alumna llevando adelante las prácticas, estaba dando cualquier otro tema, y un nene de quinto grado le pregunta, ¿qué es un espermatozoide? Residente. No sabía qué responderle, quedó muda, pálida, de tricolor, no sabía cómo reaccionar, tuvo que intervenir la maestra del grado, y el nene estaba hablando de un baile de TikTok que vio que se llama espermatozoide, no estaba hablando de nada vulgar, y la mentalidad de todo en el curso ya voló. Entonces, si no tenemos una resolución clara de qué nos pasa, no solamente como docente, como madre, dentro de la institución, puede salir con cualquier cosa, ¿sí? Entonces, en todos los niveles pasa lo mismo, siempre hay inquietudes, ¿tá? Yo cuento una experiencia, por ejemplo, de mi hija en sala de 3, mirando un dibujito, que va y le dice a la maestra, ¿usted tiene concha? Y la maestra quedó, ¿de dónde sacaste eso? Vamos a llamar a tu mamá, ¿cómo puede ser? Y se está refiriendo a un alajero que en el dibujito le decían concha. Y para eso la maestra ya hizo un escándalo sin saber responderle que no era nada de otro mundo, ¿sí? Entonces, como docentes tenemos que estar preparados a diferentes situaciones. Y en secundaria nos encontramos con millones de cosas, o por ejemplo a nivel superior nos pasa que los chicos nos cuestionan, los futuros colegas, ¿por qué en geografía se da educación sexual? Y como docente tenés que estar preparado para la educación sexual. En el diseño curricular viene el área de geografía, de historia, de formación ética, que tenés que dar de educación sexual. Por ahí no le vas a hablar del órgano reproductor, pero le vas a hablar de la identidad de género, le vas a hablar de los valores, de las conductas, de la autoestima, ¿sí? Entonces cada área es importante saber, ¿sí? Hay muchos docentes que dicen, no, a mí no me toca dar eso. Y sí nos toca, es algo transversal a todos, ¿sí? En cualquier momento, por ejemplo, fíjense que la ley nos dice que si yo estoy viendo algo anormal en mi aula, yo no puedo dejar pasar por alto un tema determinado. Yo tengo que tomar ese tema y abocarme, dejar mi clase de matemática, dejar mi clase de física y hablar de ese tema, ¿sí? 2 alumnos se me pelean en el curso. Ah, no pasa nada. No, algo está pasando, los chicos algo me están queriendo decir, algo puede estar pasando en sus hogares, en el aula, ¿sí? Entonces no puedo dejar pasar por alto como docente, algo tengo que hacer, ¿tá?
esas son las pequeñas maneras que cada uno va aportando su granito de arena en lo que es la educación sexual, ¿tá? Por ejemplo, ustedes que están haciendo este curso, sí, como muchos me pusieron ese día, lo estamos haciendo por el puntaje. Bueno, pero está bueno que si se le da una posibilidad gratis, que algo les quede de la educación sexual, ¿sí? Ya sea un concepto, una ley, una puerta de entrada, un eje dentro de la educación sexual. ¿tá? Entonces, tratar de aprovechar las oportunidades que tenemos para capacitarnos y aplicar en nuestras prácticas lo que es educación sexual. ¿Sí? ¿Alguien que quiera decir algo? Los escucho. Fíjense que en los foros van a encontrar que yo les pido que cuenten sus experiencias como docentes, dentro de las instituciones, en sus aulas o en la escuela, que como si vivieron o pasaron alguna situación referida a la educación sexual. Estaría bueno que puedan leer los foros de los demás compañeros, no solo para conocerse, sino para también sacar experiencias o qué puedo hacer en un determinado caso si me llega a pasar, si me llega a suceder, cómo reaccionar, ¿sí? Y también estuve leyendo en los foros de presentación, hay colegas que hoy en día no están trabajando por suplencias, por X motivo, cuando yo les pido contar alguna experiencia personal dentro de la institución o en sus aulas, pueden tomar una experiencia de su nivel primario, de su nivel secundario, que se acuerden que por ahí les marcó, les dejó traumado, eh, no se pueden olvidar de esa situación, pueden tomar esa situación, ¿sí? No es necesario que obligadamente estén en la docencia y tengan que contar algún caso de dentro de la docencia. ¿Tá? ¿Algo que opinar? ¿Alguien que quiera contar algo? Más que nada es, mi opinión es que tenemos que conocer en profundidad las ESI para estar preparados. Como usted dice, nunca sabemos con qué nos podemos encontrar en el aula. Siempre hay una situación, una opinión que te piden personal, ahora con estos temas tan candentes del lenguaje inclusivo, por ejemplo. ¿Se toca algo de ese tema o no? ¿En esto no? En este curso no, pero si quieren podemos hablar de un foro, podemos debatir sobre qué piensan del lenguaje inclusivo, los ninis, como pusieron ese día desde Nación, ¿no? Por ahí creo que tenemos una profe de lengua, también leí, que cómo se ve el lenguaje inclusivo en la Real Academia, que no está siendo muy aceptado hoy en día, ¿sí? Fíjense cómo van cambiando las cosas, que antes era solo el Día del Niño, y ahora ya no se puede decir más el Día del Niño, porque me estoy refiriendo a un varón, sino que se dice el Día de los Infantes. ¿Sí? Fíjense que antes, en primaria es muy común, celebraban el Día de las Madres, que hay muchos niños que no tienen mamá, entonces se dice el Día de las Familias. ¿Sí? Sí, Elizabeth creo que es. Te escuchamos, no sé qué. Sí, buenas tardes. Tengo problemas con el audio. ¿Será que pueden habilitar el chat? Así yo puedo escribir mis comentarios, por favor. Dale, ahí te habilito. Gracias. Ahí está. Ahí está habilitado. Y por ejemplo, le pido, ya que estamos con el tema de la opinión personal, ¿qué hacemos en el caso de que tengamos un alumno que venga con el lenguaje inclusivo? ¿Le permitimos que hable como él quiera? ¿O hay que establecer pautas en el aula? Cuando nosotros queremos cambiar algo, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, tenemos que partir desde la base fundamental, que es, por ejemplo, cambiar los límites de convivencia en la escuela.
Vieron que todas las escuelas tienen su normativa de, por ejemplo, cómo se forman el uniforme. Entonces, en ese reglamento, si la escuela lo permite, se aplica el lenguaje inclusivo, ¿sí? Entonces tenemos algo, un aval que nos dice, bueno, nuestros alumnos pueden hablar con lenguaje inclusivo o no pueden hablar con lenguaje inclusivo porque la escuela no lo permite, por ejemplo, ¿sí? Está bueno. Otra cosa que veo muchas veces, otra cosa que veo, por ejemplo, es que en la educación sexual se pide mucho la opinión del chico, la opinión personal. Y muchos docentes lo que hacen es manipular esa opinión personal como diciéndole que está mal lo que el alumno está diciendo. Y ustedes como docentes saben que si le están pidiendo una opinión personal, yo no puedo juzgar lo que el chico está pensando, ¿sí? Sí le puedo aclarar dudas o inconveniente que está teniendo, pero no le puedo decir, no, te sacaste un 1 porque tu opinión personal no es la misma que la mía, ¿se entiende? Entonces con el lenguaje inclusivo pasa lo mismo, ¿ya? Hay escuelas que ya lo permiten, por ejemplo, hay cursos del Infot, no sé si lo realizaron alguna vez, que si no hablas con lenguaje inclusivo no te aprueban los trabajos. Entonces hay cosas que sí, cosas que no. Bien. Claro, pero está bueno eso de guiarnos por el estatuto o por el reglamento de la escuela, porque entonces actúas de acuerdo al reglamento, digamos. Entonces, Tenemos un aval. Acuérdense, colega, que hoy todas las palabras se las lleva el viento. Entonces, todo yo tengo que dejar escrito, grabado, para evitar cualquier tipo de inconveniente. ¿Sí? y ahí mi perro también participando en la clase. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra incógnita? Algo, no sé, les gustó la pequeña... No estuvimos mucho tiempo porque tampoco les quiero sacar su tiempo, pero alguna duda, alguna sugerencia, lo que necesiten a sus órdenes. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Para mí estuvo muy interesante la introducción, profe, estaba lindo. Nada que aclarar, digamos, más que ver la clase, todavía no la miré. ¿Cuándo tenemos que entregar esa? La semana que viene. Claro, cada semana se le habilita uno. Eh, Después, por ejemplo, el curso tendría que terminar para el 15 de septiembre, ¿sí? Pero yo les voy a dejar habilitadas unas semanas más para que puedan completar si no tuvieron tiempo, no pudieron contestar los foros, etcétera, ¿sí? El 30 de septiembre se tendría que cerrar todo para abrirse la tercera corte de lo que es Corrientes Educa. Bueno, colega, entonces muchas gracias por estar presente. Somos 60 y estamos 20, pero bueno, algo es algo. Ahí nos escribió la compañera. Sí, totalmente, es lo que dijimos, que no se le puede negar tampoco a los alumnos hablar sobre el lenguaje inclusivo, ¿sí? Pero si tenemos ese aval de las normativas que rigen en la escuela, estaría buenísimo todavía. ¿No sale el audio, no me escuchan a mí o ustedes no pueden hablar?
Ah, bien. Sí, la clase queda grabada y ni bien termine, porque yo tengo que seguir con las charlas de los corrientes, Educa, ni bien termine, yo le subo al curso, ¿sí? Entonces cualquier cosa pueden mirar nuevamente o aquel que no pudo estar presente lo revisa. Sí, totalmente, la visión es totalmente diferente a lo que pensamos uno y lo que piensan otras personas, o en qué momento se utiliza el lenguaje inclusivo, ¿sí? Ahí vuelvo a aclarar, la clase sí ya quedó grabada, está siendo grabada. Bien, fíjense que esta vez se largó 3 cursos de educación sexual sobre las ESI en el Corrientes Educa. Y precisamente los 2 que me toca desarrollar a mí no habla nada sobre el lenguaje inclusivo. Creo que el que le toca a la profe Silvia es el que encabeza a la educación sexual en general, ¿sí? Bueno, ha sido un gusto conocerlos a todos. Espero de que cualquier duda, inconveniente recurran, no hay inconveniente. Yo les voy a pasar, algunos me escribieron por correo, les voy a pasar igual mi número, si tienen algún problema en la plataforma o cualquier inconveniente que les surja, ustedes me escriben, no hay inconveniente, ¿sí? Muy bien, muchas gracias a todos. Damos por finalizada la reunión de hoy. Hasta luego, profe, hasta luego, colegas.